En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Qué grato es poder saludarles y darles la bienvenida a un episodio más de Entre Amigas. Y hoy abordaremos un tema muy importante. Quisiera pedirle que todos ustedes pudieran estar atentos, pudieran invitar a sus amigos, a sus amigas para que también estén conectados y sintonizados aquí en Entre Amigas. Nuestro tema para el día de hoy es Cuidemos su inocencia. ¿Qué imaginan ustedes al escuchar este título? Pues bien, en unos instantes sabremos de qué se trata. Entre tanto, y después de darle la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes en AWR Colombia, queremos invitarles también para que tengamos una oración. Gracias, Señor, queremos darte hoy porque tú nos bendices, porque tú nos amas, nos orientas hacia el bien. Señor, sabemos que tú quieres que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Gracias por ese deseo. Y hoy imploramos tu presencia para desarrollar este programa. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y a continuación quiero invitarles para que escuchemos el Tips de Belleza. En Entre Amigas, el Tip de Belleza. Y en nuestro tip de belleza para hoy, apoyo profesional. La consejería y terapia son muy importantes si sientes que tus emociones son abrumadoras o difíciles de manejar. Busca la consejería de alguien profesional, un terapeuta, alguien que sepa sobre el manejo de las emociones. Y también es bueno que te unas a grupos de apoyo donde puedas compartir tus experiencias y a su vez aprender de las vivencias de otras personas. En Entre Amigas, el tema del día. Cuidemos su inocencia. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan este título? Muy seguramente están ya conectándose que el tema tiene que ver con nuestros niños. ¿Saben? El día de hoy abordaremos una temática muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de la prevención del abuso sexual en la infancia y la adolescencia. Es asombrosa la estadística que muestra que nuestros niños y adolescentes son las principales víctimas del abuso sexual infantil. Y es que cuando hablamos de abuso, tenemos que referirnos a aquellas conductas que ponen en riesgo a nuestros niños y que están directamente relacionadas con conductas sexuales, donde motivan e invitan a nuestros niños a ser participantes activos o pasivos de prácticas sexuales que no están acorde a su edad. Ampliando un poco más el concepto de abuso sexual, podemos decir que es cualquier forma de contacto sexual o comportamiento inapropiado hacia un niño o niña por parte de un adulto u otra persona que está en posición de poder o autoridad. ¿Qué incluye el abuso sexual? Escuchen muy bien, porque algunos solamente contemplan abuso sexual al acto de penetración, ¿cierto? Pero va mucho más allá. El abuso sexual tiene que ver con toques indebidos, con esos toques a las partes íntimas de nuestros niños, con actos sexuales explícitos donde la persona lleva al niño
a que manipule sus genitales, a que tenga ese contacto físico con su cuerpo, o a que permita o no tanto como permitir, porque el niño no está en la capacidad de dar ese consentimiento de permitir quién toque, quién no toque, pero sí de acceder esa persona en algunas ocasiones de forma violenta o coercitiva al cuerpo del niño. En otros aspectos se tiene que el abuso sexual también se relaciona con la explotación sexual, con mostrar contenido, imágenes, videos sexuales, ¿cierto?, a los niños, o inducirlos también a ellos a que realicen este tipo de contenido. Así que el abuso sexual no siempre implica un contacto físico. Recordemos, puede incluir esa exposición a ese material sexual, puede incluir comentarios inapropiados, insinuaciones, ¿cierto?, que van afectando la integridad emocional del menor. Así que es muy importante que tengamos en cuenta qué constituye abuso. ¿Para qué? Para que de esta manera lo prevengamos y no minimicemos algunas conductas que algunos adultos comienzan a tener con nuestros niños, porque muy seguramente ese tipo de conductas, si no se les presta atención, van a llevar a que las consecuencias sean desastrosas, sean muy lamentables para nuestros niños. Cuando hablamos de abuso sexual tenemos que identificar dos roles, el rol de víctima y el rol de victimario. En este caso, la víctima sería el menor, ¿cierto? Y notemos que toda persona menor de 18 años, pues es un niño. Así está concebido por la ley. Y el abuso sexual infantil trae esas consecuencias que vienen a ser a largo plazo, pero también se pueden ir notando en el corto plazo. Es decir, el niño puede empezar a experimentar afectación en su vida inmediatamente como ocurre el abuso, y esto llevarse y prolongarse en toda su existencia. Lamentablemente hemos tenido que conocer casos de personas que hoy en su edad adulta afrontan la secuela del trauma del abuso sexual vivido en su infancia, en su adolescencia. Y vamos a mirar un poquito más esas consecuencias. Yo sé que si todos somos conscientes de la gravedad de esta situación, entonces vamos a poder ponerle un alto. Vamos a decir, detengamos el abuso. Esto es una tarea de todos. Es una tarea que debemos hacer los padres, que deben hacer los maestros en las instituciones educativas, los líderes en las iglesias, porque lastimosamente, y es uno de los mitos más frecuentes, lastimosamente en los lugares conocidos, en los lugares donde generamos más confianza, allí puede haber un victimario, que es esa persona que infringe el abuso, que genera el daño a nuestros niños. Entremos entonces un poco más en detalle en las consecuencias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían esas consecuencias del abuso? Vamos a abordar un poco las consecuencias psicológicas o emocionales. Una vez la persona o el niño experimenta el abuso, puede llegar a padecer del trastorno de estrés postraumático, donde va a estar reviviendo, ¿cierto?, ese trauma, puede tener pesadillas, puede llegar a tener ansiedad extrema, evitación a lugares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto les puede estar recordando los momentos que ha vivido de ese abuso. Otra consecuencia emocional, y ya hace un momentito les mencionaba, tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Sí, es muy común, las víctimas de abuso sexual viven
o pueden desencadenar trastornos en su estado de ánimo, como la depresión, ¿cierto? Donde ese mismo sentimiento de culpa los lleva a tener unos pensamientos o sentimientos de desesperanza, que también lleva a una baja autoestima y los motiva a el aislamiento social. La ansiedad, pues ya les mencioné, muy relacionado con el trastorno de estrés postraumático. La persona puede llegar a experimentar ataques de pánico y tener dificultades para relajarse. Les mencionaba el sentimiento de culpa. Tremendo esto, ¿saben? El victimario ejerce tanto poder, ya sea físico o psicológico, sobre la víctima, que lleva a que ésta se culpabilice. Tengamos claro esto. La víctima no es la culpable. La persona que comete el delito de abuso sexual es la única culpable y responsable, pero nosotros a veces somos crueles y duros al conocer de estos episodios y llegamos a señalar a la persona: si tú no hubieras sido, si tú hubieras, y empezamos con el hubiera, y eso lo que hace es profundizar ese sentimiento de culpa y también de vergüenza, pues el niño puede llegar a creerse erróneamente que es el responsable de ese delito que han cometido contra su persona. En cuanto a otra consecuencia emocional, hablamos de trastornos de identidad. La víctima puede verse afectado en este aspecto y llegar a tener una confusión sobre su identidad sexual o de género. Es que esto genera un atentado directo contra su autoimagen, contra su autoconcepto, y de allí se pueden desencadenar trastornos también de personalidad, afectar su personalidad. Otra consecuencia pues va relacionada con las dificultades para regularse emocionalmente. ¿Cuántas emociones? Yo quiero que ustedes piensen conmigo en este momento en aquellas personas que han sido víctimas de abuso. Quizá entre nuestros oyentes hayan algunos de ellos que han sido víctimas. ¿Cuántas emociones se pueden experimentar en una circunstancia como esta? Y la persona víctima del abuso puede llegar a tener dificultad para gestionar sus emociones, lo cual lo puede llevar a tener arrebatos de ira, ¿cierto?, de agresividad, o ese establecimiento involuntario de una tristeza profunda. Difícil esto. A nivel emocional, a nivel psicológico, las heridas son profundas, el trauma es muy severo. Pero no solo esto, también tiene consecuencias físicas. De acuerdo a la gravedad del abuso, las víctimas pueden sufrir lesiones. Los órganos de nuestros niños no están preparados para una relación sexual, un coito. Y esos órganos, tanto genitales como anales, y aún con todas las prácticas que estos agresores puedan cometer y motivar a los niños a prácticas aberrantes, su cuerpo puede dañarse, puede afectarse, pueden tener lesiones como desgarros, como infecciones de transmisión sexual. Puede llegar el caso de embarazos no deseados y otras complicaciones médicas. Es que es muy serio, este asunto es muy complejo. A largo plazo, pues pueden acarrear
problemas de salud. Ustedes saben que todo está relacionado, nuestra parte mental con nuestra salud física está relacionado. Entonces, la víctima posterior puede empezar a sufrir problemas gastrointestinales, problemas sexuales, reproductivos, y esto está relacionado con el abuso. Para muchos, posterior al abuso, optan por introducirse en el mundo de la drogadicción. Y allí, por tratar de salvarse, ¿cierto?, de esconder su herida, muchas personas llegan a consumir sustancias como el alcohol y las drogas, y ya saben ustedes, esto tiene otras implicaciones. ¿Qué más consecuencias en las relaciones interpersonales? ¿Creen ustedes que un niño que ha sido abusado puede llegar a confiar fácilmente en otra persona? Muy difícil que esta personita vuelva a tener esas relaciones interpersonales sanas y estables. Muy seguramente propiciará estar aislado, solo. Ya saben ustedes, el sentimiento de vergüenza, ahora sumado a que viene la desconfianza, porque quizá alguien en quien su familia confiaba, alguien cercano, le hizo este daño. También las personas pueden llegar a tener problemas de intimidad, ¿cierto? Entonces, ya de establecer una relación afectiva implica que el niño, el adolescente en su edad adulta, se le dificulte tener este tipo de relaciones y establecerlas de forma sana. Y puede ser que cree algunas dependencias o que tenga miedo o aversión hacia la intimidad, incluyendo la intimidad sexual. Y algo grave, la repetición de estos patrones. Lastimosamente se ha comprobado que las víctimas pueden llegar a ser victimarios. Que una víctima, si no hace ese proceso de sanidad, de restauración, de abordaje del trauma, puede ser que pase a ser victimario, es decir, a cometer abusos tal cual o aún peores a los que tuvo que vivir, ¿cierto? A los que tuvo que padecer. Y hay una estigmatización a nivel social. Son señaladas las personas que viven a una situación de abuso, pueden ser estigmatizadas, algunos pueden ser rechazados o por lo menos sentirse así, y esto va a abarcar toda su vida. Su calidad de vida a nivel escolar, a nivel laboral, tiene una afectación muy grave. ¿Por qué? Porque su conducta también se ve alterada. Muchos chicos llegan a tener o a incurrir en conductas autolesivas, es decir, empiezan a autodestruirse, ¿cierto? A quemarse, a cortarte, a tener conducta suicida, porque es la forma tal vez como alivian su dolor, o bueno, creen que de esa manera lo pueden hacer, aunque eso traiga más dolor a su vida. Y para algunos otros vienen los trastornos en la alimentación, trastornos alimentarios, ¿cierto? Entonces vemos que las víctimas de abuso sexual pueden padecer anorexia o bulimia. Y también otro factor importante tiene que ver con la hipersexualización. Algunas víctimas desarrollan esa conducta hipersexualizada como resultado del abuso. Entonces, todo esto son consecuencias que impactan de una forma dramática. Si nosotros pensáramos más en estas consecuencias, entonces cuidaríamos más a nuestros niños. Protegeríamos su inocencia, ¿cierto?
porque es grave. Yo lastimosamente hace un par de días escuché un mito sobre el abuso y alguien decía, es que a casi todas las niñas les pasa eso, como si normalizáramos que ser abusado es algo normal. No es normal y no debería ser. Nuestra voz debería levantarse para decir alto al abuso, porque ya les dije, las consecuencias no son solo a corto plazo, sino a largo plazo, y podríamos dedicar muchos programas para hablar solamente de esto. Pero yo quiero que hoy ustedes tengan en cuenta que es muy importante saber qué es el abuso, saber sus consecuencias y también detectar cuáles son los signos de alerta, porque miren, a veces es un poco complejo. Los niños se llenan de temor porque precisamente puede ser que su víctima los esté amenazando, los esté intimidando, los esté chantajeando, los esté presionando. Y entonces el niño difícilmente va a hablar, pero nosotros podemos tener algunos signos de alerta. Escuchen bien, ¿qué señales, qué comportamientos pueden estar indicando que algo está pasando? En primer lugar, si su niño antes socializaba, si su adolescente socializaba muy bien y de repente comenzó un aislamiento, un rechazo social a lugares, a familiares, ¿cierto? A personas, yo no quiero ir allá, ¿no? Y se pone muy angustiado, vaya a ir mirando qué está ocurriendo. Si hay cambios abruptos en su estado de ánimo, en su humor, si pasa de pronto a la ira, a la tristeza, a la ansiedad, y su hijo no era así, eso es un signo que usted debe revisar, porque puede ser que esté relacionado con el abuso sexual. Hay conductas regresivas, como por ejemplo, el niño ya no se orinaba y resulta que comenzó a mojar sus pantalones, ¿cierto? A chuparse nuevamente, succionar su dedo, su pulgar. Estos comportamientos indican que algo ya no está bien. ¿Qué está pasando? Cuando nuestros niños tienen problemas de conducta, hablamos de conductas sexualizadas, un niño que a todo le pone morbosidad, que habla con palabras vulgares, que hace alusión a prácticas, ¿cierto? De la sexualidad, del coito, de la relación sexual, o que insta a otros niños a tener prácticas sexuales. Puede ser que sea un niño que está siendo expuesto a una situación de abuso. Otro aspecto importante es si el chico se está autolesionando. Hay que mirar esa parte. Si está muy desafiante o agresivo, si presenta dolores, molestias, usted de pronto tiene una niña y la niña resultó con alguna manifestación en su zona genital, ¿cierto? Hay que llevarlos al médico, hay que consultar y evaluar qué es lo que está pasando. Esos problemas de salud recurrentes, especialmente en las áreas genitales, hay que mirar, puede ser un signo de alerta. Y puede que el niño esté teniendo pesadillas, ¿cierto? Esté evitando lugares, sienta mucha culpa o vergüenza, haya tenido cambios en su rendimiento escolar. Ya no es el niño que sacaba buenas calificaciones, sino que tiene malas calificaciones, no logra concentrarse, tiene conductas disruptivas. Era el chico que regularmente era juicioso, era un muchachito que estaba tranquilo en el aula, pero de repente manifiesta problemáticas a nivel escolar, pleitos, conflictos. Es un niño que muy seguramente por estar siendo abusado, este niño está diciendo: ayúdenme, auxilio, no sé cómo decirlo,
específicamente, pero a través de estos signos lo estoy manifestando, necesito ayuda. Nosotros hemos encontrado casos donde los padres consultan por X situación y resulta que en el trasfondo, y ya cuando el niño se abre para expresar lo que le está pasando, entonces dice, es que me están abusando, es que me están pidiendo fotos, ¿cierto? Estoy practicando sexting o grooming con una persona que no conozco por internet y esas imágenes ya se han ido a la red mundial. Es que mi vecino, es que mi familiar, mi abuelo, mi tío, mi tía me hicieron esto, me pidieron que hiciera lo otro. Allí el niño necesita realmente un adulto que lo ayude. Nosotros debemos revisar. Ya vemos que las consecuencias son muy grandes y que los signos también son visibles. Estos cambios se dan en la vida de la persona abusada. Yo creería que no hay una persona abusada que no haya manifestado de alguna manera que lo está haciendo. Por eso nosotros debemos como padres ser muy observadores. Y aquí viene la prevención, algo importante. Primero, papás, eduquemos a nuestros niños. Nosotros debemos enseñarle a nuestros niños sobre su cuerpo, sobre la privacidad, expresarles que hay partes del cuerpo que son privadas. La mano la podemos tener sin ropa, pero el área donde está la vulva, ¿cierto? Donde está el pene del niño, esas áreas nadie las toca, esas áreas son privadas y están cubiertas. Nosotros debemos hablarle a nuestros niños con los términos adecuados de sus partes íntimas. Si referimos que esta es la cabeza, que este es el abdomen, que dentro está el estómago, y si seguimos bajando vamos a encontrar sus partes privadas, démosles el nombre fisiológico que éstas tienen. Porque cuando nos ponemos a decirles otro tipo de lenguaje, podemos confundir a nuestros niños, ¿cierto? Y debemos propiciar entonces esa claridad. Cuando nosotros tenemos niños pequeños y los estamos bañando, organizando, ese es un momento especial para irles hablando de esta parte de prevención del abuso, de educación sexual. Debemos enseñarle al niño que ponga límites. ¿Y saben algo? Yo me he dado cuenta que los niños perciben cuando alguien no quiere hacerles bien, sino al contrario, quiere hacerles mal, quiere abusar de ellos. Y nosotros debemos estar alerta cuando el cuerpo de nuestro niño dice: esta persona no me acaba de convencer, me genera inseguridad. No hagamos oídos sordos a lo que el niño dice. Tenemos que escuchar y entonces tomar las medidas, tomar las precauciones pertinentes. Enseñémosles a poner límite, no, ni de sus compañeritos, porque muchos niños que son abusados ahora vienen a inducir a los otros pequeños, y puede ser que se lleven apenas 2, 3, 4, 5 años, pero vienen a generar esa afectación y ese daño. Tengamos mucho cuidado, papás. Nosotros somos los protectores de nuestros niños. Los padres somos garantes de derechos de nuestros niños. No está bien que nuestros niños vayan a casas ajenas a pasar noches. Nosotros debemos tener a nuestros hijos con nosotros en nuestra casa. Y si alguien va a mi casa, yo debo tener la seguridad. Lastimosamente vivimos en un mundo de maldad y no podemos confiarnos, porque el ser humano puede llegar a lastimar aún a sus
conocidos, aún a los de su propia sangre. Entonces tengamos esas precauciones, acompañemos los niños al baño, ¿cierto? Cuando estemos en lugares públicos, hagamos ese proceso de protección de nuestros niños. Nosotros debemos propiciar, capacitarnos como padres en estas áreas. Recibamos talleres de orientación sobre aspectos de prevención del abuso sexual para que tengamos claro cuáles son esas señales para poder crear un entorno seguro para nuestros niños. De igual manera, hablo a los maestros, hablo a los líderes de iglesia. Es necesario tener entornos seguros. Nuestras iglesias deben ser entornos seguros. Debemos mirar bien quiénes son los que trabajan con nuestros niños. Personas que no hayan tenido antecedentes en estos aspectos de abuso sexual. Nuestros niños caen fácilmente porque el victimario se gana su confianza, y después de que gana la confianza comienza la presión, ¿cierto? La coerción, comienza la intimidación o la seducción, y luego viene entonces, como diría alguien en el término de los animalitos, el zarpazo, ¿cierto? Ya tiene a su víctima y no la va a soltar, y sabe que generará consecuencias desastrosas. Así que nuestras iglesias deben proteger a nuestros niños. No podemos caer en la trampa de encubrir a aquellas personas que cometen abuso sexual contra nuestros niños. Los pecados, algunos son delitos, y esos que son delitos son las autoridades las encargadas de manejarlos y de darles su manejo adecuado y su determinación si fue o no fue. Ante un presunto abuso, nosotros debemos ser muy cuidadosos. ¿Y cómo actuar si sospechamos un abuso, padres? Pues bueno, observemos a nuestros niños. Nosotros los conocemos, nosotros sabemos cuando nuestros hijos no están bien. Observémosles, hablemosles, ¿cierto? Conversemos con ellos de manera calmada, de manera abierta. Esta comunicación no debe ser solo voy a indagar si mi hijo está siendo abusado. No, usted tenga una comunicación constante con su hijo, que si en algún momento alguien quiere sobrepasarse con él, su hijo venga a usted y le diga: mamá, papá, me está pasando esto, necesito ayuda. Y entonces dése la oportunidad de creer y de indagar, y si es el caso, denunciar. Si usted sospecha que un niño está siendo abusado, hay que activar las rutas. ¿Dónde? Policía, Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? En algunos casos de pronto puede ser que usted sospecha del abuso de X persona hacia un menor. Usted puede hacer incluso una denuncia anónima, teniendo el nombre de la víctima, ¿cierto? Y datos para contactarlo y para que el niño pueda ser resguardado. ¿Qué pasa si no denunciamos? Pues ese victimario no va a tener una víctima, va a tener 2, 3, 4, 10, 20. ¿Cuántas más vidas deben dañarse para que alguien entre en conciencia de que el abuso necesita ser denunciado? Esta persona victimaria también necesita un proceso donde le puedan ayudar para que sus malas prácticas sean desinstaladas y pueda mejorar, pero no puede seguir haciendo daño, no puede seguir siendo un instrumento de Satanás para dañar y destruir vidas.
Y si sabemos que nuestros niños están sufriendo de abuso, debemos buscar apoyo profesional. Muy seguramente al hacer la denuncia se van a activar diversas rutas, ¿cierto? De apoyo legal, de apoyo psicológico, de trabajo social, pero hay que seguir un proceso, porque ya saben ustedes las consecuencias y el trauma es muy, muy fuerte. Y nuestros niños necesitan reponerse a esta herida tan profunda. Yo quiero decirles que lastimosamente hablar de abuso no es hablar de una situación que ha salido recientemente. No, en la Biblia, exactamente en 2 de Samuel 13, se menciona de un caso de una chica que fue abusada por su medio hermano. Ellos dos eran hijos del rey David. ¿Y saben algo? Pareciera indicar que el rey David no procedió como debía y tal vez se ignoró porque es que es mi hijo, pero también es mi hija. ¿Qué voy a hacer? Y ustedes saben que el abuso está muy relacionado con personas muy cercanas. Generalmente los victimarios son muy cercanos y así le pasó a David. Y eso desencadenó que otro hermano tomara la justicia por su cuenta y que de allí esa familia se destruyera. Una acción de abuso sexual no solo destruyó la vida de una niña, tal vez ella era una adolescente, una jovencita, y este hombre se encaprichó y empezó a hacer en su mente pensamientos lascivos hacia ella. Lastimosamente destruyó a toda una familia, porque el abuso genera eso: daño, terror, pavor. Por eso, ustedes y yo debemos comprometernos a cuidar la inocencia de nuestros niños. La invitación es a que nos pongamos alerta. La invitación es a que nosotros hagamos las acciones preventivas de educar a nuestros niños, de hablar con nuestros niños, de enseñarles a poner límites, de decirles cuando algo te pase, cuando sientas que estás en peligro, aquí está tu mamá, aquí está tu papá, aquí está tu profesor, aquí está tu maestro de escuela sabática, tu líder juvenil, para apoyarte, para escucharte y para que miremos y evitemos que alguien te haga daño. Esa es nuestra labor. Recordemos que Jesús manifestó que si alguien se levantaba para hacerle daño a uno de los pequeños, mejor debería ponerse una piedra, ¿cierto? Amarrarse una piedra a su cuello y tirarse al fondo del mar, porque Jesús se conduele cuando un niño es afectado y desea que tú y yo cuidemos su inocencia. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Y si el caso es que alguien ya ha sido víctima, y estoy hablando en estos momentos para alguien que en su infancia, en su adolescencia o aún en su adultez vivió una experiencia de abuso, yo quiero decirte hoy que debes elaborar ese dolor, procesarlo, trabajar en el trauma y empezar a vivir una vida diferente, ¿cierto? Con una herida cicatrizada y sanada a profundidad. Dios te bendiga y que puedas vivir feliz, que tus hijos puedan vivir felices, porque hemos sido una sociedad que se ha preocupado por cuidar la inocencia de nuestros niños. Vamos a orar. Querido Dios, en este momento quiero darte gracias porque nos permites esta temática. Yo sé, Señor, que tienes personas allí en la línea que hoy necesitaban escuchar este tema porque no saben qué hacer ante una experiencia de abuso que tal vez vivieron, porque tal vez necesitan poner más cuidado para la protección de esta situación tan nefasta, tan difícil para la vida de sus hijos.
Ayúdanos, Señor, a cuidar la inocencia de nuestros niños. Ayúdanos a ser padres, líderes, que velemos por la protección de estas ovejitas, de estos corderitos que tú nos has mandado a amar y a apacentar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amigos, en un próximo episodio estaremos aquí en Entre Amigas. Dios les bendiga. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.